Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Con la temporada anual de incendios en nuestra Amazonía, que este año llegó cerca a Caño Cristales en la Macarena, volvieron a surgir las voces que culpan a los cultivos de coca. La coca es el gran comodín de este gobierno, sobre todo. Según lo ve, por ejemplo, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, la coca es la financiadora de las disidencias y las disidencias son las que matan líderes sociales. La coca es la culpable de la deforestación y la deforestación es la que causa los incendios. La coca es la causa principal de todo lo que está mal en el campo colombiano y el que estemos nadando en coca es culpa, obviamente, de Juan Manuel Santos y del acuerdo de paz con las FARC. Tal vez por eso el argumento resulta muy políticamente conveniente. Cuando el gobierno le preguntan qué ha estado haciendo para detener el avance de los cultivos de coca en los últimos 18 meses, además de recordar el legado envenenado de Juan Manuel Santos y de sacar pecho con el ligero descenso en el tamaño del área cultivada, tiene dos tipos de respuestas. La primera, que la coca no ha bajado lo suficiente porque no se ha podido fumigar con glifosato desde aviones. ¿Y por qué? Por culpa de la Corte Constitucional, Corte Santista, agregan desde las filas más radicales del uribismo. La segunda, que su programa de erradicación forzado es frenado por las disidencias que tienen cooptados a los campesinos. ¿Y por qué pueden hacer eso las disidencias? Porque se financian vendiendo coca. Toda esta circularidad no es nueva. Que la guerra es culpable de la coca y la coca es culpable de la guerra ha sido la manera de eludir preguntas difíciles acerca del campo colombiano. Preguntas obvias como ¿qué hay que hacer en el campo colombiano para que los cultivos legales sean mejor negocio que la coca para los campesinos? ¿O por qué diablos hay familias campesinas dispuestas a arriesgar la vida cultivando coca en los confines de este país, al lado de las disidencias, en vez de ocupar las abundantes tierras fértiles improductivas más cerca a los centros poblados? Aquí arranca Zona Franca. Hoy empezamos con coca, pero podemos hablar de todo porque la coca es la culpable. No, Ciro, no me mire así. Senador del Centro Democrático, es un gusto tenerlo aquí de vuelta para enfrentar estos duros debates. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Daniel, muchas gracias por la invitación. Saludos a los compañeros del panel y a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. ¿Cuál es el mayor problema de Colombia? Yo creo que cualquier economía ilícita, y en este caso el narcotráfico, la minería ilegal. Yo pienso que mientras tengamos ese combustible que le dé la razón de ser a todos los bandidos que hay en el país, pues vamos a tener ese problema por otros 200 años más. Laura Gil es internacionalista, también nacionalista, colombiana, analista política de la realidad de este país que tiene el gusto de adoptarla. Es la editora de La Línea del Medio, donde escribió un interesante artículo acerca de la coca. Laura, un gusto. Un gusto estar aquí, un saludo a todos los televidentes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todo bien? Aquí no, pensando en cuál es el peor problema de Colombia, me quedé con la pregunta. ¿Cuál es? Yo creo que el tema de la tierra, o sea, si vamos a hablar, o sea, echarle, o sea, no es que acá haya más bandidos, sino que hay incentivos para que haya más bandidos. Daniel Rico es economista, soy director de C-Análisis, que es C de Criminalidad. Correcto. Experto en mafiosos, contrabandistas y desarrollo rural. Adulteradores de trago, de medicamentos, todas las economías criminales que en Colombia permanecen en el tiempo. Daniel, un gusto que esté aquí esta noche. Pues muchas gracias, hacía tiempo que no venía y muy bonito les quedó el set. Vamos progresando, vamos creciendo, muy chévere. Eso significa que el rating da para pagar esto. Me alegra mucho. Que lo escuchen los anunciantes. Y yo creo que no lo han preguntado, pero yo creo que el problema de Colombia es corrupción. El eje de todos estos problemas y todas las economías criminales, uno traza una línea y en todos lados va a encontrar que en el contrabando, en la minería ilegal, en el narcotráfico, en todo, hay un elemento que facilita todo eso, que es la corrupción. Pedro Arenas es un líder social, exalcalde de San José del Guaviare, hoy el fundador de la nueva ONG Viso Mutop, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué es Viso Mutop? Es un punto para observar, es tomado de las figuras que hacen los ríos que llamamos comúnmente meandros.
que es así se llamaba el lugar donde está hoy San José del Guaviare. Sí, justo el lugar donde estuvieron los primeros asentamientos humanos. Eso cambió un 19 de marzo por ahí en 1910 cuando llegó un curita y bautizó al pueblo como actualmente se llama. Pedro Arenas es un gran caminante de este país y trabaja con cultivadores y en el tema de cultivos ilícitos hace muchos años. Un gusto tenerlo por acá, Pedro. Muchas gracias por ¿Y la cuál es el mayor problema de este país, ya que empezamos tan... En esta coyuntura pensaría que el abandono y ralentización del cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Bueno, al menos tenemos muchos grandes problemas porque nadie dijo el mismo. A ver, déjenme arrancar con el tema de los incendios porque lo quiero amarrar a la discusión sobre la coca y creo que no es tan difícil. Estos son los incendios que hemos visto que siempre generan una atención especial de este país cuando suceden cerca a Caño Cristales, el caño de 7 colores, un lugar que hemos visto en fotos que se ha vuelto parte un poco del patrimonio natural de este país y que esto esté sucediendo cerca a Caño Cristales obviamente alarmó a mucha gente. Algunas de las razones detrás de esto, además de lo que dijo el ministro de Defensa sobre las disidencias, que encontró varios argumentos en contra, venía con el tema de siempre, que es el de cultivos de coca. Juanse, dame el de los tweets de la Macarena, y aquí tengo 2 ejemplos, el que yo ponía de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y traigo otro de un colega suyo, senador Ramírez, de Santiago Valencia. Condenamos enérgicamente la destrucción incalculable de Serranía de la Macarena en Caño Cristales por parte de las disidencias de las FARC. Amenaza de siembra de coca acaba nuestros bosques, etcétera, etcétera. Otro ecocidio, dice Valencia, de los narcoterroristas. Arde la Sierra de la Macarena, devastan bosques y selvas con cultivos de coca y acaban nuestros ríos con la minería ilegal. Y ahí yo veo como el mismo motivo que me gustaría contrastar con los datos de cultivos de coca. Dame el siguiente, el de cultivos en la Macarena, y ya les entrego. Entonces, estos son las hectáreas de cultivos en la Macarena, que es el municipio donde estaban estos incendios. Estos son los otros departamentos cercanos a la Serranía de la Macarena. Y el dato histórico, que no lo tengo acá, es poquito, hay 560 hectáreas, es muy poquito. Es muy grande, muy lejos la zona. Pero ¿sabe cuántos había? Esto es del 2018, en el 2017 había un poco más de 1000. Y el año anterior un poquito más de eso, es decir, viene en un descenso sostenido. Y yo no veo ahí entonces el tema de la coca, no me cuadra con los datos. ¿Qué piensa usted, senador? Yo pienso que cualquier ecocidio, en este caso los incendios, pues en muchas de las ocasiones que hemos visto de estos incendios o problemas de volodura de oleoductos que terminan también en ecocidios, en muchas de las ocasiones son de los grupos narcotraficantes y terroristas. No le voy a poner en nombres y paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, yo no le encuentro hoy alguna diferencia a ello. Yo lo que digo es que hay que condenarlos por igual, independientemente sea de esto, en este caso, o de civiles, o de un problema, de un descuido, o de cualquier razón que sea, me parece que está mal. Y me parece que el gobierno debe generar políticas públicas concretas con el fin de evitar estos incendios, y más en una zona como la Macarena, que han demostrado que ha disminuido los cultivos ilícitos en la zona, independientemente sea 1 o sean 1000, no hay que excusar que en los casos que hayan sido los guerrilleros hayan incendiado, entonces porque no hay tantos, entonces no son ellos. Me parece que no es un argumento sólido y hasta ahora no me han probado que no son ellos. Y hasta donde pero ves la carga de la prueba y cómo funciona. Por eso, el Estado, pues el ministro de Defensa es el encargado de la seguridad, tienen inteligencia, tienen la fuerza pública. A la gente hay que creerle. Pues yo entiendo, como yo escucho todas las mañanas a la gente que yo creerle. presumo la buena fe, presumo la inocencia de las personas, a menos de que me se pruebe lo contrario. Eso, ojo, por lo menos, pero no estamos hablando de eso dice inocencia. la Constitución. No estamos hablando de no es un delito penal. De acuerdo. Pero yo lo que digo es que presumo, como dice, hay que creer a las personas, presumo la buena fe, no presumo la mala fe de las personas. Obviamente los hechos muestran las cosas, pero aquí a mí no me consta, a mí no han mostrado las pruebas de que fueron los guerrilleros. Hoy
me cojo de las versiones y el comunicado del ministro de Defensa Sí. y creo en eso. Listo. No me han probado, por eso digo, independientemente sea 1 hectárea o 1000 o 3000 o 200.000 en la Macarena, culpable el que lo haya hecho, sea un civil, sea un guerrillero, un narcotraficante, un terrorista. Y el gobierno debe generar políticas públicas para evitar esto. Yo solo voy a poner unos puntos para la mesa para que después, bueno, uno, digamos, pueden haber sido perfectamente las disidencias de la FARC en este caso. Evidentemente hay un acto criminal con estos incendios, Del que sea. pero... De pronto se yo prendieron, sí- es decir, bueno, la también. Macarena se quema todos Pero, los años. Dos, yo sí no creo cada vez que la vicepresidenta o que el ministro o que algún funcionario dice que son las disidencias de la FARC, yo no creo. Y no creo porque es el comodín que son responsables de absolutamente todo. Es evidente que hay disidencias de la FARC. Probémoslo. Pero, por Y ejemplo, a vamos a las erradicar. disidencias de la FARC les culpan de los asesinatos de líderes sociales. Nada indica que el mayor número de asesinatos de líderes sociales lo estén cometiendo las disidencias. O sea, eso... Entonces, es el comodín al cual le tiran también todas las disidencias de la FARC. Y ni siquiera dicen disidencias, dicen las FARC. Como meten todo... Tres, a mí me parece que la democracia es costosa. La democracia es costosa porque lleva tiempo y porque hacer acuerdos requiere mucho esfuerzo. Pero les voy a decir por qué a mí esto de los 560 a mí me parece muy relevante, Sí. Daniel. En Briceño, y aquí está Pedro para decirme, entre mayo y julio en este municipio piloto se erradicaron 543 hectáreas que todavía no han vuelto a cultivarse con coca. Yo tengo Fueron una- literalmente erradicadas. Entonces, cuando tú dices 560, ¿por qué? Termino ya, Daniel, para que tú... el cuarto punto que quería poner, que me parece muy relevante de las 560, es que los días previos al incendio hubo unos operativos donde se detuvieron un número de gente y Sí. en aquel momento, y es un operativo que yo seguí muy de cerca, con gente muy cercana sobre la zona, nadie hablaba de disidencias, hablaban de unos colonos en los parques naturales que estaban siendo expulsados. Con Artemisa, la estrategia de encontrar la deforestación en parques nacionales. Exacto, para evitar la deforestación y que los estaban expulsando de manera violenta, que por eso hubo una cantidad de protestas. Eso duró 2 días. Sí. Y después terminamos en el incendio. ¿Ah? A ver, y entonces devolvámonos un poco a la coca es la causa de todo. Yo creo que Colombia tiene un discurso muy fuerte, o el gobierno, todos los gobiernos han tenido esa carta de los cultivos ilícitos como el problema, la causa y el fin de toda la estrategia de Todos, seguridad. ¿no? No es solamente este gobierno, en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el gobierno de Uribe, y realmente no es eso. No es solamente, nos demoramos muchos años en empezar a hablar de minería ilegal, esto estaba brotando desde principios de siglo, y nos demoramos casi 10 años en tener una estructura, una política pública de minería ilegal, y ahora lo que está pasando en el Guaviare, en la Macarena, en el Meta, es ganadería ilegal. Los gruesos de las deforestación para intervenir este territorio, yo me he recorrido esto, lo mismo pasa en el Putumayo con los ganaderos del Caquetá. Esta selva se está quemando y se está tumbando para meter vacas. Después de las vacas vienen otras cosas, vienen cultivos, vienen todas esas cosas, pero esencialmente los que han entendido para qué sirve la paz han sido capitales ilegales que se han ido a explotar esos territorios con ganadería. Lo que vamos a encontrar allá en ese territorio después de que estas quemas pasen, es más, ustedes van en este momento a Caño Cristales está deforestado por la ganadería antes de los incendios. ¿Sí? Vamos en este momento a mirar qué está pasando en el Guaviare y el proceso de expansión de estas zonas ganaderas. Entonces, así como tenemos un discurso, debemos equilibrar. No estamos negando que exista una relación importante de estos grupos armados con los cultivos ilícitos Sí. y con estas cosas, pero la esencia y naturaleza del problema no podemos llegar a simplificarla, aunque todo es coca y solamente es coca, y que lo vamos a solucionar erradicando. Sobre todo, Pedro, y esta es un área que usted conoce muy bien porque si uno no nombra las causas que están, digamos, generando deforestación o incendios o etcétera, parece que todo es lo mismo, ¿cierto? Coca, coca, coca. El tema de la ganadería es curioso porque la ganadería funciona dentro del mercado legal. Sí, y a las vacas de la disidencia las vacuna Fedegan. Sí, así pongámoslo en esos términos. Nos preciamos recientemente Ojo, de no que declarar eso esté estos- mal.
No, porque El FEDEGAN no es la fiscalía. No, si está mal. Pero, claro, está mal, FEDEGAN es una... No es mejor tener todas las vacas vacunadas en vez de unas vacas vacunadas y otras no. de investigar de quién es la Por vaca, pues... supuesto, no, pero es que usted no puede ir a tener una política ganadera dentro de un parque natural. Y es más, los No puede ganaderos hacerlo. ilegales sí tienen intereses en los incendios. Miren la Amazonía, se prende y después, listo, llega la vaca. Ok. Un poco es para decir de entrada aquí, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, más o menos hay un modelo depredador de la Amazonía y ese modelo va acompañado de infraestructuras, va acompañado de proyectos de terratenientes y latifundistas, de agroindustria, va acompañado del interés de industrias legales, como la ganadería perfectamente. Nadie le ha seguido la pista a los circuitos, por ejemplo, de las guías de movilización del ganado y hasta dónde llega la carne en los restaurantes más finos de Bogotá. En Bogotá comemos carne de deforestación. Carne deforestadora, Por supuesto. claro que sí. Toda pasa por los frigoríficos que abastecen a la ciudad de Bogotá, el mercado más grande de Colombia, ¿no?, en términos de carne. Y también tenemos operaciones de exportación absolutamente legales que por donde pasan las vacas deforestadoras. Y que si queremos verlo en esos términos. Yo quería decir una cosa. El incendio de las 30 hectáreas cerca de Caño Cristales es muy grave, pero le sirvió a todo el mundo para desviar la atención de lo que estaba ocurriendo en un caserío que se llama El Tapir y otro caserío que se llama El Rubí, entre La Macarena y San Vicente del Caguán. Todos los reflectores se pusieron... Era lo que se refería Laura ahora. Todos los reflectores se pusieron sobre el incendio, que insisto es condenable, pero nos despreocupamos de lo que estaba sucediendo en términos humanitarios en El Tapir y en El Rubí. Y si quieren hablamos de ese tema Pero porque... entonces hablemos, en el Tapirín y el Rubí se hicieron unos operativos de Artemisa, que es la estrategia militar contra la deforestación. Perfecto, que nace es con la llegar a la burbuja gente ambiental. Que ha generado resultados ya y por primera vez se detuvo la deforestación. Disminuyó No, ligeramente la deforestación. Esos son los resultados que mostró el presidente Iván Duque. Claro, lo que mostró el presidente es que hubo una reducción en la tasa de crecimiento. No. Rico, Eso fue lo que mostraron las Yo creo que se detuvo y se redujo. No se detuvo, digamos, se redujo el incremento y hubo una ligera disminución, una muy ligera Pero disminución. estamos Son hablando, las lo que cifras que pasa, mostró el gobierno de nacional. deforestación estamos combinando dos cosas. Una cosa es el stock y otra cosa es el flujo de deforestación. Entonces, año a año lo que tenemos es un stock que va creciendo. Eso no se redujo, no es que tengamos hectáreas que fueron reforestadas y ahora fueron deforestadas y ahora fueron reforestadas. Lo que tenemos es que la tasa de crecimiento de estos se redujo. No, Daniel, está equivocado, pero está el dato ahí. Pero espere, si usted la tenía ahí, siga. No. Yo lo que quería decir es que ya el gobierno, con todas estas políticas integrales, ustedes han hablado de Artemisa, que es la del Ministerio de Defensa, pero yo creo que son diferentes acciones que toma el gobierno que ya está mostrando resultados al respecto. Pero entonces a ustedes no les pareció bien. Artemisa va, la gente que es una ocupación reciente y lo que tengo Campesinos. entendido es que se pueden ver por las ese no es el imágenes objetivo. satelitales quién tiene una ocupación reciente en un parque natural, llega al ejército y lo saca. Y básicamente lo saca y en algunos casos hay denuncias de que lo saca, los retiene, los judicializa y les quema las casas con todo lo que tienen Se adentro. llevaron 20, judicializaron 2 y hay que ver las fotos de las condiciones en que están por los perdigones, las balas de perdigones. Pero son ocupaciones ilegales en parques naturales. Son ocupaciones ilegales. Pero el gran Pero operador aquí de la hay- madera no está siendo investigado ni judicializado. Lo mismo que con la ganadería que pone el ejemplo de Pedro. Aquí quitarle la motosierra a un campesino y meterlo preso no hace ninguna diferencia. Exacto. La pregunta es quién está dando las guías de certificación de la madera para que salga el putumayo. El cierre... Eso nadie está mirando. En Bogotá, Cierre, ¿cuántos Pedro. allanamientos hemos tenido en Bogotá? Les pongo dos temas a ustedes, si nos vamos a interesar en el medio ambiente. Hay 12 parques nacionales naturales en gravísimo riesgo en este momento. Yo quisiera llamar la atención del gobierno, de las instituciones de derechos humanos. Le menciono por encima La Paya, Paramillo, Catatumbo, Barí, Nucac, Chiribiquete, obviamente, Macarena, Tinigua, Picachos, entre otros. Sin contar lo del Cocuy y lo de la Sierra Nevada, que ya tienen fenómenos bastante graves. Una segunda cosa, deforestación en todos esos lugares hay. Lo que Artemisa debía hacer es contener el avance de la frontera agrícola, evitando deforestación. Está supremamente evidenciado que quien más contribuye a las altas tasas de deforestación son grandes depredadores que tienen una enorme capacidad de contratar equipos de motosierristas, no son los pequeños.
Lo que está sucediendo ahí en... No, no que los pequeños no ayuden. No, tumban, por supuesto. Pero eso es... Por supuesto, pero, por ejemplo, si usted entrevista a la Fundación Conservación, le va a decir, es una proporción muy pequeña comparada con los grandes. Y aquí, por eso situé lo del tema de la implementación del acuerdo. Había una ruta para cerrar la frontera agrícola. No la hizo el anterior gobierno y no la está haciendo este gobierno. Me voy a la pausa. Regresamos y regreso con usted, Ciro. Hablamos del problema del campo colombiano, reducido algunas veces al tema de los cultivos ilícitos. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de todo un poquito, de los incendios, de la coca, de la política antinarcóticos del gobierno, hablábamos de la Macarena, y yo tenía este histórico, Ciro, que me parece que de cultivos de coca en la Macarena, donde gente del gobierno, la vicepresidenta, donde algunos políticos dicen, el problema de los incendios es la coca. Y entonces fíjese lo que ha venido pasando en ese municipio. Este es solamente el municipio de la Macarena donde fue el incendio. 2014, 1431, ahí va. Y cuando empieza, eso es Penis, ¿o no? Sí, señor. pero es que cultivar ahí es poco efectivo porque queda muy lejos. La distribución de los cultivos de coca va hacia las fronteras. O sea, esto hace 20 años era importante cuando era el corazón financiero y económico de las FARC, pero la dinámica de los cultivos ilícitos va hacia otro lado. Entonces, seguir pensando que la Macarena es un centro importante de producción de coca, quedan elementos marginales. Un centro importante de producción de coca sería, por ejemplo, San Miguel, Putumayo. Tumaco, Catatumbo, que ustedes, entre más se acerca a fronteras. Venga, porque esto es lo que está pasando en Putumayo hoy. Hay un grupo grande de policías y erradicadores retenidos por la comunidad del municipio de San Miguel. San Miguel. En el departamento del Putumayo. Ahí están los campesinos, ahí están los policías de un bloque de erradicación forzada, que es la estrategia principal de este gobierno para reducir los cultivos de coca en el país. Principal y única. Esa es la realidad de esas regiones, son campesinos y les voy a poner un intercambio entre un militar y un campesino y esto me parece que resume bien todos los problemas de Colombia. Y es quién llega al campo colombiano a hablar con estos campesinos. Lígalo ahí, Juanse, por favor. Lo que usted le va a dar su comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque supuestamente el gobierno no le da las garantías para usted sembrar un cultivo de plátano, de yuca, de lo que sea. Yo lo entiendo, escúchenme, yo lo entiendo, sí, por eso escúchenme, sí, por favor, escúchenme. Yo lo entiendo, usted tiene vías de acceso, ¿sí? Donde hay otros pueblos que no tienen ni siquiera vías de acceso para sacar su mercancía y sus cosas. Más aún, sin embargo, están luchando por sembrar plátano, yuca, cacao, pimienta, maracuyá. ¿Sí? Eso es mentira. No, mentira. En este Colombia, si no hay coca, díganme si soy mentiroso. Hagamos una cosa. Bueno. Entonces, ahí está. Ese es un soldado de 20 y pico años. ¿Será un sargento a lo sumo? Un soldado profesional. Y erradicadores manuales civiles campesinos trabajando por un jornal, exponiendo sus piernas y sus vidas por ir a arrancar unas matas que las van a resembrar antes de final de año para que un ministro de defensa pueda salir a decir que se cumplió una meta que no sirve para absolutamente nada. Entonces, ese es el soldado que llega a la comunidad de San Miguel a decirles, ustedes, ¿por qué no cultivan otra cosa? Yo aquí veo vías de acceso. Yuca, papa, plátano, le estaba diciendo. Era costeño, además. Llame. Ciro, no sé, ¿usted qué tiene que decir ahí? No, yo pienso que no hay que caricaturizar esto, que nosotros endemoniamos a todo con la coca y la coca es el demonio y mostremos cifras y cantémoslas en Bogotá para que los ministros y el presidente puedan regocijarse de la dicha. Yo pienso que el glifosato es la solución de todo. Yo pienso que la mayor solución de esto es lo que dice ese soldado, pero hay que traducirlo en hechos y en una política integral y concreta, que es presencia del Estado en la Colombia profunda que llamamos, con la sustitución de cultivos, que es el programa, digamos, que está creado y que debe tener todos los recursos suficientes, pero que debe mostrarse en esas regiones del país y que yo creo que es para allá donde tiene que verse, pero no por mostrar simplemente números y metas por encima. Yo sí pienso que la principal solución de todo esto es que la presencia del Estado se sienta en estas regiones dándole sustitución a todos estos campesinos de Colombia. A propósito del programa de sustitución de cultivos, usted escribió un artículo en la línea del medio en el que llamaba la atención a que el gobierno nacional iba a detener la coordinación que estaba haciendo con Naciones Unidas, que era la que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Naciones Unidas con este monitoreo programa? Estaba haciendo
haciendo el monitoreo y la Está haciendo tres implementación. patas. Ganando tenía el mucha convenio. plata. Sí. Mucha Laura. plata. Absurdo me parece lo que está haciendo. Bueno, yo voy a decir varias cosas sobre eso. Este era un convenio que tenía un techo de 350 millones de dólares en 4 años. No quiere decir que los 350 millones se le hayan dado a un DOC. Yo, la verdad es que lo que pude confirmar es que el gobierno viajó a Viena a informar el rompimiento de este convenio. Entonces, este convenio tiene tres patas: asistencia técnica, proyectos productivos, y la tercera pata es el monitoreo y la verificación. Entonces, decidieron de manera unilateral romper el convenio. Independientemente, o sea, es verdad que UNDOC es una de las agencias de los programas más costosos de O Naciones sea, ellos Unidas. cobran un... Cobran un overhead. un overhead. El problema que tiene UNDOC un es que cobra overhead es dos. que en español... O gastos, gastos ellos- generales. Gastos administrativos. Que no son administrativos. transparentes y conocidos. ¿Y cuánto es el Y no overhead son de, como- Entonces, de mira, Naciones Unidas? hasta En hace este poquito. convenio eran 135 mil millones de pesos, o sea, 135 No. con 9 ceros, lo que estaba adjudicado en ese proceso de 315 millones de No, dólares. no era del todo Pudiendo eso, hacerlo el pero- gobierno directamente. No, A ver, no era un 25% del ¿Monitoreo? proyecto. O sea, Y el programa de pero sustitución. sí es de lo más costoso, porque UNDOC tiene un problema, y es que cobra la sede en Viena y cobra la oficina acá. Entonces eso hace que sea más costoso. Yo eso lo entiendo. El tema no es, el punto para mí no se tiene que poner en ahí la discusión. Este es un gobierno que quiere reinventar la rueda. Yo digo, todo gobierno tiene derecho a elegir sus socios. Listo, que los elija. Si no les gusta un DOC, que se elijan otro. Pero el problema es que se lo están eligiendo. ¿Cuánto hace que empezó este gobierno? Pararon todo, le pusieron 20.000 trabas a este convenio para operar porque no les gustaba el socio, paran esto y no tienen elegido a su próximo socio. Entonces, paran una cosa y no ponen el otro. Yo lo que digo es, listo, si no les gusta un DOC, reemplácenlo, A ver, pero esto no reemplácenlo significa bien. que se acaba el programa No, de sustitución yo, voluntaria. Macho, yo he sido crítico de muchos de los elementos del programa de sustitución de este gobierno, de varias estrategias, pero debo decir que esta es una buena noticia y que el gobierno está tomando un paso en la dirección correcta. Esto se debió hacer eso hace 20 años. Naciones Unidas es un muy mal socio de Colombia. La audiencia tiene que entender que Naciones Unidas no viene a Colombia a dar recursos para aportar en la solución del problema, sino viene a cobrar unos costos de intermediación para llevarse esos recursos de manera que no es transparente. No sé si tú tienes conocimiento, pero Naciones Unidas, la oficina de UNODC en Colombia, ha sido condenada por los jueces de la República de Colombia por no cumplir los pactos laborales y la legislación laboral colombiana. Y no han querido reconocer esos pagos y le trasladan esos pagos al gobierno. ¿Sabes qué? Tengo tanto conocimiento de eso que fui yo que traje la noticia al tiempo cuando todavía era columnista claro, ya. El punto no está ahí, el punto son no varios está puntos, ahí. son varios El punto puntos. es cómo Son lo varios puntos. reemplazas. Claro, pero lo que tenemos que es que cambiar el modelo. El modelo que puso Naciones Unidas, pues por supuesto el implementador va a ser Naciones Unidas. ¿El pero modelo ese del sí- monitoreo o el modelo Claro, del ahí nos programa? empaquetaron la cosa. Entonces lo que hicimos es, en Colombia, por normatividad, porque tenemos una cosa que llama las leyes y es la ley 80, que así a Naciones Unidas no le guste, contratación de pública. contratación pública, a Naciones Unidas no le guste, tiene que cumplirla. Y la ley 80 lo que dice es que si el presupuesto es superior al 50%, la donación del internacional, no se requiere una licitación pública. Naciones Unidas se basa eso por la faja, sin poner un solo peso, argumentando el sistema de monitoreo de SIMSI, lo pega y dice, es que el único que puede hacer esto soy yo. Y entonces les vendo el combo de asistencia técnica, seguimiento, evaluación, comunidad, y nos vende todo el paquete de 315 millones de dólares que era el convenio W40, con el Sí. argumento de que el único que puede hacer es eso. Y la pregunta de Laura, entonces si no es Naciones Unidas... No es necesario tener ¿lo a puede hacer Naciones quién? Unidas. Eso se puede hacer como se ha hecho en muchos proyectos. USAID tiene excelentes programas de sustitución. No utiliza UNODC. Otros países en Perú, en Bolivia, han sacado a Naciones Unidas de la ecuación. El modelo asociativo, costoso, evaluemos a Naciones Unidas. Me gustaría, porque ya pero yo quiero aclarar ese algo. análisis definitivamente no tiene contratos con... No, y yo, es más, yo debo, UNODC. ni va a tener, porque es que realmente es... ¿Usted uno- tiene uno contratos puede- con Naciones, con la tuve- Oficina yo- de Drogas y el Delito? No. ¿Usted? No, señor. ¿Y entonces usted qué piensa? Bueno, nosotros somos parte de un grupo de trabajo en la sociedad civil ante la Comisión de Drogas Narcóticas en Viena y en noviembre pasado, en una interseccional que tuvimos allí, fui muy crítico de las demoras
de UNODC para los memorandos de entendimiento que facilitaban, por ejemplo, la contratación de operadores locales para asistencia técnica o el tema de recolectores o el tema de los proyectos de seguridad alimentaria. Incluso motivé que algunas comunidades vinieran a Bogotá detrás de citas con personal de alto nivel de Naciones Unidas en función de ver cómo se corregían las demoras. Quiero pasar a un segundo punto. Pero a usted Daniel. le gusta, ¿qué le parece la decisión de romper el convenio? El trabajo de UNODC en campo que hemos visto con los técnicos que visitan los predios cada 2 meses nos parece una labor destacable. Y una labor destacada que en su columna estaba el dato que según el monitoreo de UNODC de las Naciones Unidas, la resiembra es muy baja en los programas Ese de dato es sustitución falso. de cultivos. Y nosotros hicimos un estudio detallado con corte de agosto del 2018 para demostrarle a Naciones Unidas que ese estudio es falso. Naciones Unidas se movió de tal manera para clasificar ese estudio que no se puede esto no es nuevo, Daniel, porque son y esto no es nuevo autorreportes, para la esto no es ONU. A la evaluación. ONU le Depende de encanta la incumplir las metodología. leyes colombianas. En la implementación de los acuerdos de La Habana metieron 15 helicópteros a la fuerza sin ningún cumplimiento de las reglas de la aeronáutica civil. Hicimos el debate de control político y les dijo, y el vicecanciller en el momento del debate nos dijo, es que la Se está paz... hablando del gobierno anterior. Sí. La paz está por encima de Sí, todo. Rubén. Bueno, Y entonces, pero yo entonces yo le decía, te está puedo por encima de agregar la un ley y la dato. Constitución de Te puedo Colombia. me agregar mencionó. un dato. Y lo otro que yo averigüé hoy, Daniel. Hoy está en ejecución Sí. y el gobierno nacional no se ha pronunciado oficialmente al respecto de su renovación o no. Que quiero aclarar. No, ya no tiene bueno, que- yo- eso yo sí en me eso dijeron, es- eso es una cosa importante. Claro, te voy a Hoy me decir por dijeron qué eso, no lo han ya dicho. notificaron. Te voy a decir por Porque qué no lo tienen que esperar a la siguiente. Pero ¿está decidido o no está decidido? Sí está está decidido Fernando me y dijo sí hoy. fueron a Viena y sí lo dijeron y si no le dicen al senador le mienten, pero como él dice que hay que creer a las fuentes oficiales, entonces él cree. Pero venga, le digo algo. Bueno, y sí, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen tiene 3 convenios importantes. El primero fue firmado en 1999, que es el SIMSI, que es el sistema de equivalente monitoreo. es un monitoreo de lo que hay cultivado, que es la contraparte, o sea, es otra cifra lo que hace la Casa Blanca. Estados Unidos. ¿Listo? Después hay otro convenio que firmó Álvaro Uribe, que es el convenio 53. Y ese convenio 53 lo firmó Uribe y que yo sepa, Álvaro Uribe nunca se quejó de que la oficina, de que esto... Bueno, Álvaro... Yo estaba en el gobierno y me sé lo que pasó en esos momentos. A ver, y todo el desvío de evacuemos recursos. Pero sí, ese convenio está el día de debate hoy. El K53, pasamos del K50, me tocó el K53 y la transición al W40. Lo primero que no puedo decir es que esto no es público. Ustedes no pueden llegar a ver la minucia de esos contratos. No pueden saber, a menos que RCN, cuando lo publicó y filtró eso, que los funcionarios de Naciones Unidas les pagamos con nuestro sueldo, con nuestros impuestos, sueldos de 60 millones de pesos. Eso es 4 veces el sueldo de un ministro, de un viceministro. Eso no tiene sentido. Daniel, pero Eso en es el costoso Daniel, y lo miramos desde el punto de los desde el punto de- resultados. bueno, Empecemos a yo que cerrar estuve en un cargo de esos de administración, la decisión de si se renueva o no el contrato, eso es del Ejecutivo de turno y muy seguramente la próxima semana lo harán público en la CND en Viena, que es cuando sesiona cada año. Pero ahí detrás hay una serie de cosas que sí vale la pena revisar. O sea, cuál ha sido la relación de este gobierno para que ese convenio se mueva rápidamente, por lo menos mientras ha estado vigente. Conclusión, nosotros que hemos estado en varias zonas observando, se ha movido de lo más lento del mundo, por eso no han llegado los proyectos productivos a terreno. 1, 2. Espere, déjeme ahí porque Los me tengo que ir a informes, pero los tengo que hacer informes de una pausa. UNODC lo que dicen es que el programa de sustitución sí sirve. Y eso no le sirve al discurso oficial que quiere retomar A ver, fumigaciones aéreas. yo quiero volver a aterrizar esta discusión. Cuando regresemos de comerciales hablamos de si este es un marchitamiento del programa de sustitución de cultivos, este rompimiento con la ONU, de si ahora llega de nuevo la fumigación aérea para reemplazar ese enfoque de desarrollo alternativo que tenía el anterior gobierno y que arrastró este gobierno hasta sus 18 meses. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Está caliente la pausa. ¿De qué estaban peleando? No, del monitoreo. ¿Quién monitorea, por ejemplo, las cifras de la erradicación forzada que hace el Ministerio de Defensa? Nadie certifica los informes de monitorear lo antinarcóticos. que yo estoy haciendo. A ver, y eso habla de la fiabilidad de las cifras, incluyendo las cifras que les estoy por dar, para poner en la balanza cuánto se erradica de manera forzada, cuánto se erradica de manera voluntaria. Esos son los 2 datos que tiene el gobierno de periodos similares. Tengo el de 2019 con corte al 31 de octubre,
de la erradicación voluntaria. Entonces, en el 2019, según la ONU, que son las cifras que se ponen aquí en cuestión, se erradicaron 35.132 hectáreas, de las cuales, según la ONU, en un estudio se resembraron menos del 1%. ¿Cierto? ¿Dónde está el error? ¿Y dónde está la trampa? Espere. Y en la erradicación forzada, O por la otro gente hay lado. que creerle así sea Naciones La Unidas. erradicación forzada, por otro lado, son 94.670 hectáreas. Recuerden que Colombia tiene alrededor de 200.000 hectáreas de coca. Es decir, si esta fuera toda la coca, ya habríamos erradicado el 50% de la que hay en el El país. DNP aceptó en la construcción del plan de desarrollo No, en el pero lo dice- Congreso. él lo dice irónicamente. Sí, Lo claro, dice acá, no va a que pasar. hay unos No indicadores cuadra. de resiembra elevadísimos a partir de los datos de Pero erradicación entonces, ¿aquí forzada. cuáles datos son De peores 25 entonces? a 60%, Sí, dicen. Naciones O Unidas. sea, Sí. cualquier cosa que sea la resiembra con la sustitución voluntaria es mucho menor de lo que es con la erradicación forzada. Tenemos que ponerlo. Yo tengo estimaciones de que proyectos que se invirtieron 15.000 millones de pesos por vereda contribuyeron a una reducción de 7 hectáreas en ese territorio. Le metimos ¿En qué- econometría. en qué época? En el periodo corte al 2018, durante el gobierno Santos, que fue donde tuvimos acceso a datos. Bueno, pero eso muestra Rico, esos una- datos eso son muestra- públicos. eso- Ahora le yo tengo pregunto esa- yo, las no, puedo me mandar, toca las puedo creer, eso es mandar. su econometría. No, son con los datos y con las fuentes de información de ellos y eso estará ahí. Ahora, todo eso es cuestionable, todo eso es medible, pero ese es el debate que tenemos que tener y es decir, ¿por qué Naciones Unidas, que tiene los satélites, que nos cobra un monopolio, por qué los reportes de sustitución y erradicación manual voluntaria no se hacen con los satélites de SIMSI, sino se hacen con los testimonios y con las autorreportes de ese proceso? ¿Por qué no lo hacen con SIMSI? Yo confío en SIMSI. Las personas de SIMSI son personas técnicas y yo creo en ellos. ¿Por qué no van y miran con el satélite si donde el No, campesino... para el tema de la resiembra no se hizo con SIMSI. No se mide, eso es autorreporte. Ahí es el cuestionamiento. Y es un señor que llega con una carta. Visitas de técnicos. Autorreportes. Daniel, visitas de técnicos a los utilizan predios. Cuatro satélites ni visitas más. presenciales. Presenciales en unos casos. La mayoría, si usted Pero de coge yo con las- yo. si usted coge la mayoría de los casos y los desagrega y mira la letra chiquita, hay un pro- hay un- la letra chiquita le van a decir que no pudieron ir a hacerlo en el campo por problemas de seguridad. Pero y están que lo los, hicieron. están Pero, los informes de... No, pero Daniel, mira, pero está lea en la los letra chiquita. yo sé, Mire están el los informes de porcentaje. UNODC, los lugares del país a donde no ha podido entrar por razones de seguridad, lo han dicho ellos abiertamente. El tema de las visitas le ha servido a UNODC para reportar al gobierno que en una de esas visitas bimensuales encontraron unas matas de coca. Conclusión, sacan a esa familia del programa. En este momento de 100.000 Pero es familias una función inscritas... diferente a medir. No, pero de 100.000 familias inscritas en el programa de sustitución en todo el país, entre UNODC y el gobierno, y principalmente el gobierno, han suspendido o excluido del PENIS cerca del 15% del total de Venga, participantes. Pero nosotros encontramos más no me gente. voy a meter en esta discusión más porque es una discusión tremendamente Aburridísima. técnica y especializada al quehacer de algunos de ustedes aquí en esta mesa. Déjenme volver al tema de la erradicación forzada y el proyecto que tiene el gobierno para reiniciar la erradicación aérea con glifosato. Entonces había un decreto al que muchas personas pudieron hacerle comentarios. Me imagino que usted hizo comentarios. ¿Usted hizo comentarios? No. ¿Usted hizo comentarios? No. La Procuraduría sí hizo comentarios sobre ese decreto. Ese decreto surge después de la decisión de la Corte Constitucional de hace más o menos un año de decir sí se puede fumigar, pero se puede fumigar con las restricciones que yo siempre había dicho. No sé por qué me están volviendo a preguntar si ustedes ya sabían esto. Fue básicamente lo que dijo la Corte. La Procuraduría sí hizo comentarios. Aquí tengo un par de ellos. La Procuraduría de Fernando Carrillo. El primero de ellos. El proyecto de decreto no cumpliría con lo pactado al no presentar propuestas que armonicen las medidas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con la política de aspersión. Y número dos, dice la Procuraduría. Finalmente, la Procuraduría demandó que se cumpla la exigencia de la Corte Constitucional que la investigación en materia ambiental y de salud sobre repercusiones de las fumigaciones con glifosato debe contar con condiciones de rigor, calidad y garantía a través de una instancia técnica. Esos son los comentarios que hace la Procuraduría. ¿Usted cómo ve ese decreto, Ciro? Yo pienso que ¿Va a haber meternos en el debate de la tecnicidad de si afecta a la salud o no es un debate muy profundo. Yo pienso que el procurador hace una observación válida que el gobierno debe explicar muy bien y debe, digamos, sustentar muy bien para el comienzo de la aspersión aérea. Y es la articulación, porque sí creo yo, personalmente se lo digo, que la fumigación con glifosato, la aspersión aérea, no es la única solución ni la solución mágica. Yo pienso que combatir el creciente
cultivos ilícitos en el país debe ser la articulación de muchas acciones del gobierno nacional con la comunidad. Y Sí. pienso que la aspersión aérea es una herramienta más que se debe utilizar para combatir. Pedro, va a ser una realidad la aspersión aérea. Sí, hay una decisión política del presidente de la República, de su partido político, de su gabinete y de la Embajada de los Estados Unidos en retomar las aspersiones aéreas. Van a ser 5 pilotos, ya hay 9 aviones repotenciados con dinero de los Estados Unidos en un convenio que se hizo al cierre de noviembre del año pasado con el Departamento de Estado. Los lugares que ya han sido presentados como potenciales para fumigación arrancando son Tumaco, San José del Guaviare, Villagarzón o Puerto Asís, los lugares donde ya Policía Antinarcóticos tiene unas bases establecidas y determinadas condiciones logísticas. Sí. Y va a haber una pelea jurídica larga, porque efectivamente la norma con la que se quiere retomar el programa de aspersiones no cumple todos los estándares que señaló la Corte Constitucional. Pero mire, Daniel, y para la audiencia, ha sido muy desleal la actuación del Ministerio de Defensa con el país. En agosto del año pasado, Ministerio de Justicia y Ministerio de Defensa le dijeron a la ANLA que querían iniciar el trámite, a la Agencia de Licencias Ambientales, que querían iniciar el trámite de la modificación del Plan de Manejo Ambiental del año 2001. La ANLA les devolvió el proceso 2 veces el año pasado. Mire que no conocemos todavía ni siquiera el texto completo del auto 387 de la Corte Constitucional. No ha salido el decreto. La ANLA los mandó al Ministerio del Interior para que les dijera con qué comunidades indígenas y comunidades afro se iban a encontrar. El Ministerio del Interior notificó en septiembre al Ministerio de Justicia que van a encontrar 99 comunidades indígenas y 135 comunidades afro. El 30 de diciembre la ANLA le notifica al gobierno, o sea, a los 2 ministerios encargados, que inicia el trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental. Eso no lo sabe el país. Pero bueno, y ahí quedó anticipada la pelea jurídica. Voy con las opiniones No de logísticas, ustedes. no Ojalá, jurídicas, no ojalá jurídicas. menos técnicas después de comerciales. No. Seguimos en Zona Franca, seguimos en Zona Franca, cuidado Laura. Hablábamos en la pausa, antes decía Pedro, se viene otra vez la fumigación. Creo que Daniel Rico tiene una perspectiva distinta. Sí, no, hay elementos jurídicos que hacen este problema mucho más complejo, que eran innecesarios. El gobierno se metió en una audiencia que no era necesaria. La Corte ya se había pronunciado, había un camino jurídico para hacerlo, pero le dio más vueltas, se terminó enredando y lleva no sé cuántos meses de gobierno, 14, 18 meses de gobierno, y no ha sido capaz de desenredar el mismo enredo que creó su viceministro de Justicia anterior, llevando este tema a un ejercicio de ponderación de derechos. Ahora viene el tema logístico y presupuestal y social, que son los problemas realmente graves, que era donde estaban las trabas. El país del 2015, cuando se acabó la aspersión en octubre del 2015, no es el mismo país del año 2020. Las comunidades han logrado un proceso de aprendizaje, de cohesión, y hay unas expectativas frente a lo que se generó en el PENIS. Yo creo que el gobierno debe mirar con mucho cuidado lo que va a hacer y dónde lo va a hacer, porque esto puede ser una activación de una bomba social muy importante, porque aquí ya no es el argumento, básicamente hay un incumplimiento de un programa de sustitución que estuvo mal pensado desde el principio, en el que Rafael Pardo es el principal responsable del crecimiento del cultivo de coca en Colombia, de cómo diseñó eso en contra del Acuerdo de la Paz. Y aquí lo que vamos a encontrar, y yo les puedo apostar, es vamos a tener programas pilotos y simbólicos de aspersión, porque los recursos no están... Como el fracasado de los drones del gobernador de Antioquia anterior. Sí, algo parecido. No vamos a tener los recursos... Luis Carlos Villegas alcanzó a hacer una fumigación con drones. Y con orugas y con otro poco de cosas parecidas. El mensaje aquí es... Miremoslo más allá del componente jurídico, miremoslo en el componente social y en el componente presupuestal. La pregunta que yo siempre hago es, ¿quién va a pagar la factura del glifosato? ¿Esa es más cara que la factura del programa de sustitución voluntario? Sí, claro, son por lo menos 250. Reiniciar el programa vale unos 150 millones de dólares, solamente reiniciarlo. Pues, el gobierno de los Estados Unidos... que la factura de tener 208.000 pero ¿quién la va a pagar? Porque en el plan de presupuesto no estaba, en el plan de desarrollo no estaba. Pero no sirve, para combatir las drogas no sirve. La pregunta es, yo digo que sea bueno o sea malo, ¿quién lo va a pagar? No hay una lectura clara en el gobierno de los Estados Unidos que esos recursos se vayan a asignar a Colombia. Yo tengo la lectura que nos han dado palmitas en la espalda de que ánimo, podemos lograrlo, hagámoslo, pero no se han generado los procesos de ampliación del presupuesto para cubrir estos costos. Laura. Bueno, mire, primero, yo confío en la incompetencia del gobierno para que no pueda sacar adelante lo del glifosato. Y creo que tengo razones para creer en eso. Dos, me ¿Cuáles? parece... No, mentiras, no enumeremos. Y dos,
A mí lo que me parece es que esto de interrumpir este convenio, por las razones que sean, acertadas o no acertadas, en este momento, cuando se publica el decreto, manda un mensaje muy claro. O sea, podrían haberlo hecho esto hace un año si estaban tan descontentos con Naciones Unidas. No, lo hacen en este momento. Creo que el mensaje, independientemente si son capaces de hacerlo o no, es no, nosotros no vamos por la erradicación forzosa vía fumigación Con con los gringos. glifosato. Con los gringos, punto. Creo que eso, más claro, imposible. Pero Daniel habló de una bomba social que ya la tenemos en varias zonas del país. Pues estamos viendo que No, no, hay no, mire, sur de no sé Córdoba, cuántos sur de- soldados, policías Daniel, y Pero es que, erradicadores. venga, Daniel, yo pienso, y es respetable las opiniones, pero nos preocupamos por la bomba social, los problemas que pueda generar la expresión aérea y que los problemas que estamos teniendo hoy en Colombia, no solo en esa zona, sino en Colombia, por tener 208.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, que genera ¿qué? Corrupción, que genera ¿qué? 1000 cosas más. Entonces yo lo que digo es que, hombre, mientras generamos el debate en el planeta Tierra sobre qué vamos a hacer si legalizamos o no legalizamos, hay que hacer algo. Pero y hay que no- utilizar las Sí, pero herramientas. no que es tenemos algo a que nuestro ya- Pero Ciro, alcance. usted decía... gasolina pero con no incendio. fumigar. El problema de Es más todo gasolina. esto es la expresión aérea. Hombre, tenemos 208.000, somos el principal productor del planeta. Ciro, usted al Ese principio es del el programa problema. decía el problema de Y ya fondo no- hay que reconocer es la incapacidad del Estado para haber llegado al campo para producir No, oportunidades que es legales. para mí es la principal solución. Claro. ¿Y dónde está esa solución? No, es la que debemos hacer. Pero el Articulado gobierno, ¿dónde está No, el- falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Estoy de acuerdo que se puede decir. pero hay al menos una propuesta. Pero hay una cosa, hay una cifra, cosa senador, clara, pero hay que una muestra cosa- las dificultades que tiene este gobierno en este proceso de crear una No, opción este y distinta. todos. No, pero es distinto. A verla. Cuando estábamos en el Plan Colombia teníamos más o menos 6 billones de dólares adicionales para combatir el fenómeno de las drogas. No estoy evaluando si se hizo bien o se hizo mal. Esta vez tenemos un problema igual, pero tenemos 6 billones de dólares menos para combatir ese problema. Colombia llegó a volar la Fuerza Aérea más o menos unas 100.000 horas de vuelo año. En este momento no llegamos a 40.000 horas vuelo año. No podemos repetir y hacer lo mismo porque no tenemos los recursos para hacerlo. Tenemos que pensar diferente y en mi lectura no estamos pensando distinto, sino estamos utilizando las dos herramientas tradicionales, que es la erradicación manual, que genera muchos muertos, y la aspersión aérea, que tiene enormes costos y que nadie ha podido resolverlo logística y Voy cerrando. presupuestalmente. Erradicación forzada y fumigación aérea forman parte de un solo cóctel que es el prohibicionismo, la eliminación a toda costa de los cultivos, como si eso fuera lo causante del mercado internacional de drogas. Si vamos a sincerarnos, ninguna de esas dos herramientas sirve para combatir drogas en serio. Si vamos a sincerarnos, el transporte y comercio internacional de cocaína está containerizado, sale por los puertos, se abastecen de eso sociedades comerciales, se abastecen clanes políticos regionales, está conectado con tierras. Entonces, la culpa no es del campesino, por eso la erradicación Nadie lo forzada está contra diciendo. ellos y la judicialización y la fumigación aérea, pero se aplica es contra ellos. Me fui. doctor. Laura, para Yo cerrar. lo único Por eso que yo puedo estoy decir es que diciendo- nos dan una solución probada, que no funcionó como la solución actual. A mí, Usted, frase célebre la de hoy, yo confío en la incompetencia del gobierno. total. Ciro, para que usted tenga la última palabra. No, yo pienso que la aspersión aérea es una herramienta más y Perfecto. estoy de acuerdo con lo que han dicho. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, pero tenemos que utilizar con toda la fuerza que tengamos, las herramientas que tengamos para combatirlas, mientras nuestra creatividad nos da para generar mayores alternativas Mientras o mayores llega el soluciones. próximo gobierno. No, pero el glifosato muchas está gracias, prohibido en 18 señores, países. Hay muchas Naciones evidencias. Unidas Muchas nos gracias a vamos ustedes. Yo me voy. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, pequeñita más opinión. Chao. En 3, 18 años.